Mis hermanos, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Daremos comienzo a esta escuela dominical y lo haremos en el nombre del Señor. Primeramente orando para que el Señor nos revista de su gracia, nos dé espíritu de discípulos para comprender y entender lo que el Señor nos quiere entregar en esta mañana. Así que los invito a orar al Señor. Bendito buen Padre Celestial, gracias Señor le damos por esta bondad, por este amor que usted tiene con cada uno de nosotros, que nos permite aprender de sus escrituras, aprender, Señor, de su palabra, y que nos entrega, Señor, siempre mensajes de vida eterna para cada uno de nosotros. Te queremos pedir que en esta mañana usted nos revista de gracia, Señor, primero al varón para entregar, Señor, la enseñanza, y para cada uno de mis hermanos que la van a escuchar, sea una palabra de bendición, de crecimiento espiritual, Padre. Gracias, Señor, le damos a través de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, la palabra del Señor para esta mañana se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 5, del versículo 9 al 16. Le damos lectura a la poderosa palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sea pues en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que estas viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad lo son. El texto de memoria, mis hermanos, se encuentra en Santiago capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Para nuestros hermanos niños se encuentra en Proverbios capítulo 2, versículos 21 y 22, y como tema es el resumen. Capítulo 21. Porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. El 22. Mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desgarrados. Esa es la lectura de la palabra del Señor, mis hermanos. Como ya el Señor nos ha estado hablando en las escuelas pasadas, mis hermanos,
entrando a estudiar el significado de dentro de la iglesia del cuidado y mantención de las hermanas viudas. Y hoy día el Señor nos va a entregar, mis hermanos, cuáles son las labores también de estas hermanas viudas. Una de las cosas que tenemos que entender antes de entrar, hermanos, en esta escuela dominical, es que el autor de esta Sagradas Escrituras, inspirado por Dios, obviamente, hermanos, la escribió en una época y en un tiempo muy distinto al cual nosotros vivimos ahora. El Señor, cuando nos habla en este tiempo, nos habla como género humano. Por lo tanto, la palabra del Señor puede ir dirigida tanto a nuestras hermanas ancianas que son viudas, también como a nuestros hermanos que son ancianos y también son viudos. Y eso es lo que tenemos que comprender, que la palabra del Señor trasciende en el tiempo, hermano, para que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo pueda ser de bendición para cada uno de nosotros hasta que el Señor venga. Por lo tanto, aquí el apóstol Pablo le habla a Timoteo, pero hoy día nosotros entendemos de que esta palabra, hermano, puede ser muy bien recibida por cada uno de nosotros para estar preocupado de nuestras hermanas que enviudan, pero también no es menor, hermanos, que también tenemos que preocuparnos de nuestros hermanos ancianos que también han enviudado. El versículo 9 y 10, ¿verdad?, en lo cual vamos a separar esta escuela dominical, habla del buen testimonio de una hermana viuda. En el versículo 9, Pablo continúa dando instrucción a su discípulo Timoteo. Y como decíamos, que el autor de esta epístola quiere resaltar la importancia de la experiencia de la vida, el conocimiento y la madurez en los caminos del Señor. Como referencia bíblica tenemos a Job en el capítulo 12, versículo 12, y bien nos dice: en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia, mucho más importante que el conocimiento adquirido en la sabiduría que entrega la vida. Acá, mis hermanos, como decía el capítulo 9 y 10, sea puesta en lista solo la viuda, no menor de enseñar de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Aquí el apóstol Pablo está indicando, ¿verdad?, a una viuda que vivió toda su vida junto a su esposo, que crió hijos, que los cuidó, que los ministró dentro del Evangelio, que le enseñó el caminar de la fe, que le dio buenos valores, que fue una esposa ejemplar junto a su esposo, y que vivió, hermanos, quizás toda su vida pregonando el Evangelio de Jesucristo como una esposa idónea, que respetó tanto su esposo, su hogar y también la obra del Señor. Y que claramente habla aquí el Señor que haya sido esposa de un solo varón. O sea, cuando la persona se une en matrimonio y respeta, ¿verdad?, lo que el Señor entrega como unión matrimonial, y tenemos una esposa de estas características, una viuda de estas características, merecen todo el respeto, todo el cuidado de la hermandad, de la iglesia, hermano, para estar preocupados de ello. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando habla, ¿verdad?,
que dio un buen testimonio esta hermana sobre los 60 años. Y que quizá a lo mejor algunos pueden tener muchos estudios académicos, pero la experiencia, hermano, de vida, de cómo criar a sus hijos, de cómo llevar el hogar, de cómo vivir en pareja con su esposo y dentro de la obra, la experiencia de cómo llevar un evangelio toda la vida, es digno, hermanos amados, de que nosotros lo tomemos en cuenta y que son mujeres a las cuales nosotros podemos acercarnos a pedirle un consejo y sabemos que esa experiencia de vida, esa experiencia dentro de la fe, hermano, siempre nos van a dar un muy buen consejo. Bien, mis hermanos, entonces, continuando con el versículo 11 y 13. En el versículo 2 y 13, mis hermanos, Pablo se refiere a las viudas más jóvenes. Bueno, y dice que no se admiten las viudas jóvenes. En este tema, hermano, no es un acto de desprecio ni discriminación de las hermanas jóvenes que han quedado viudas. Es solamente pensando y en la sabiduría que Dios le entregó al apóstol Pablo para ministrar. Es como obvio que una hermana o hermano que enviudan muy jóvenes, ¿verdad? Que no tienen quizás la experiencia de vida dentro de la obra o del matrimonio, van a tener una lucha constante con la carne por su juventud. Entonces, encontramos también hermanos que han enviudado, hermanos muy jóvenes y tienen buen testimonio. Y son personas virtuosas también dentro del Evangelio. Pero el apóstol Pablo veía acá que por su juventud, la juventud de estos hermanos iba a tener una lucha también con lo mantenerse dentro de la obra firme y solamente pensar en Jesucristo, pensar en la obra, sino que también, ¿verdad? A lo mejor iban a querer rehacer su vida o casarse nuevamente, y eso los iba a empezar a apartar del camino del Señor. Y obviamente que iban a empezar a tener quizás otros hábitos que no son los correctos dentro de la obra y correctos dentro de su vida. Entonces, el apóstol Pablo, para cuidar un poco la obra del Señor, dice, mejor no la incluyan porque su juventud las puede traicionar y a lo mejor se pueden apartar del Evangelio y como almas se pueden perder, se pueden desviar. Entonces el apóstol Pablo viene y dice, no, o sea, no las incluamos mejor dentro de este listado. Y para evitar, hermanos, esa quizá a lo mejor molestia de estas viudas jóvenes porque no han sido tomadas en cuenta, el apóstol Pablo es claro y le dice en el versículo 14 y 16, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, dice, críen hijos, gobiernen su casa, que no den que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viuda, ¿verdad? Que se haga, que las mantenga. El apóstol Pablo, mis hermanos, acá, como no, estas hermanas no iban a estar en la lista de las hermanas ancianas, que ¿verdad? Las cuales
él consideraba que uno se podía acercar, hermano, a pedir un buen consejo, tanto en la vida secular como en la vida espiritual, hermano. A las hermanas más jóvenes la decía, no, que ellas se casen, que ellas reazcan su vida, que ellas, ¿verdad? Como enviudaron, tienen la posibilidad de volver a casarse nuevamente. Y le daba esta recomendación para estas viudas jóvenes, mostrando que no todas tienen el don para dedicarse en forma absoluta al ministerio. Y aún no es tiempo de tomar el ministerio para ellas. Entonces, que aprovechen su juventud, que se casen, que tengan hijos y que gobiernen su casa. El apóstol Pablo sabía que de esa manera podían, ¿verdad?, estas hermanas estar dentro del Evangelio, iban a seguir criando hijos, cuidando su casa y también con el tiempo podían captar y en el transcurso de su vida van a tener la madurez, van a tener la experiencia, tanto como esposa y también dentro de la obra del Señor. Entonces, mis hermanos, eso es lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, que hiciera en el caso de las viudas que en ese tiempo en la iglesia primitiva, ¿verdad?, eh, estaban dentro de la obra, para sanidad de la congregación, para sanidad de las mismas hermanas y por sobre todo, hermano, para crecimiento de la obra del Señor. Finalmente, vuelve a recordar a Timoteo en el versículo 16 que enseñe a aquellos que tienen viuda en su familia, las mantengan y se hagan cargo de ellas, para que así las hermanas que realmente tienen necesidad puedan ser mantenidas y cuidadas dentro de la iglesia. Nosotros como congregación, como comunidad cristiana, hermano, no podemos estar ajenos a nuestros hermanos ancianos, eh, a nuestras hermanas ancianas y a nuestros hermanos ancianos. No podemos estar ajenos, hermano, como comunidad. Y eso yo creo que dentro de lo que el Señor nos ha entregado en esta mañana, hermano, es la enseñanza clave para nosotros. Eh, Cuando la persona, hermano, contrae matrimonio, nosotros como cristianos sabemos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y como cristianos queremos casarnos para toda la vida y estar, ¿verdad?, con nuestra esposa, con nuestro esposo, sirviendo al Señor dentro de la obra. Y cuando los hermanos enviudan, hermano, eh, la responsabilidad primaria es para la familia, para sus hijos, para sus nietos, que se preocupen de sus abuelos, que enviudaron, que estén preocupados de sus medicamentos, de su alimento, de su vestidura, eh, que si ellos quieren ir a la iglesia y no tienen un medio de transporte, que ellos se preocupen de, de estos ancianos, de llevarlos, de traerlos. Y ahí dentro de eso, hermanos, entramos todos también que pertenecemos a la comunidad cristiana, a nuestra iglesia, que está preocupada por nuestros hermanos. Eh, y la enseñanza, hermanos, para esta mañana, eh, que el Señor nos habla, ¿verdad?, de las viudas eh, ancianas, de las viudas jóvenes, ¿verdad? Cómo tiene que actuar la iglesia con nuestros hermanos. Eh, Todos somos importantes de la obra del Señor. Eh, Tanto nuestras hermanas mayores de 60 años, 65, 70, como usted quiera verlo, hermano. Eh, También son importantes nuestras hermanas que son más jóvenes que enviudan. Eh, pero acá el Señor en en su poder como Dios absoluto, hermano, sabe perfectamente que también hay una juventud que nos puede traicionar. Y en ese aspecto se insta, ¿verdad? El apóstol Pablo a Timoteo le decía que tomar en cuenta
a las ancianas, a las que no van a luchar con su carne, que solamente se van a entregar a la obra y van a estar para la obra del Señor. Y eso no quiere decir que nuestras hermanas más jóvenes no tengan testimonio y no puedan ser un aporte para la obra, solamente para cuidarlas, para que no tengan lucha con su carne. El apóstol Pablo le decía, las que se casen nuevamente. Y para los que tienen hermanas que han enviudado, ¿verdad? El apóstol le decía a Timoteo, dile a su familia que se preocupe, dile a la obra, dile a la iglesia, oye, que hay un hermano anciano que hace tiempo que no viene a la iglesia, vayan a verlo, preocúpense de él. Hay una hermana que llega solamente con un chalequito, a lo mejor no tiene abrigo. Oh, mi alma te alaba. Dile a los hermanos que les regalen un abrigo. A lo mejor no tiene gas para calentarse en su casa. Dile a los hermanos que vean y que le manden un gas. La enseñanza para esta mañana, hermano, que a lo mejor se puede ver tan difícil porque se habla de las hermanas, se habla de las viudas, pero la enseñanza, hermano, que a nosotros nos deja como cristianos, como hombres de fe, hermano, es que estemos preocupados por nuestros ancianos, preocupados por nuestras familias, hermanos, que son ancianos, por las viudas. Y si hay un hermano que es viudo, una hermana que es viuda, y que no es mi abuela, que no es mi madre, pero es mi hermana en la fe, comprada a precio de sangre en el madero de la cruz, igual que yo, que merece mi respeto, que merece mi cuidado. Esta es la enseñanza, mis hermanos, para esta mañana. Que el Señor les guarde y que el Señor les bendiga. Como dijimos, el texto de memoria se encuentra en Santiago, capítulo 1, versículo 27, y le vamos a dar nuevamente lectura en el nombre del Señor. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Gracias doy al Señor, hermano, por esta oportunidad que me concede de entregar esta escuela dominical. Oremos al Señor y demos gracias por su palabra. Bendito y buen Padre Celestial, gracias, Señor, le damos por esta escuela dominical que usted nos ha entregado en esta mañana. Tremendo mensaje, tremenda enseñanza que usted nos deja, Padre. Que no tenemos que estar, Señor, enajenados, descuidados, Padre, ni despreocupados, Señor, de nuestros hermanos ancianos. Que tenemos que estar atentos, Señor, por si ellos necesitan algo. Que tenemos que estar atentos, Señor, si nosotros necesitamos algo, alguna enseñanza, algún consejo, Señor. Que miremos, Señor, hacia donde los ancianos, donde está la experiencia espiritual, la experiencia de vida, y que nos acerquemos a conversar con ellos, que vamos a recibir buena enseñanza. Que tenemos que estar preocupados, Señor, de nuestros hermanos, Señor, que enviudan tempranamente, porque ellos van a tener una lucha con su carne y tenemos que también protegerlos en esa dirección. Padre Celestial, pero por sobre todo, Señor, le damos gracias, Señor, porque nuevamente, Señor, usted nos toca la fibra, esa fibra espiritual que muchas veces, Señor, le gusta solo mirar para donde el hombre o la mujer quiere, y dejamos de mirar la comunidad, dejamos de mirar a nuestros hermanos, dejamos de preocuparnos de nuestros hermanos. En estos días, Señor, donde el frío, Señor, se apodera de nuestra tierra, de nuestro Santiago, de nuestro Chile, Señor bendito, donde están viniendo las lluvias. Hay muchos ancianos que van a necesitar, Padre, una ayuda, que van a necesitar que la iglesia esté con ellos, que nos preocupemos, Señor,
y dejemos de vivir un evangelio individualista, sino vivamos un evangelio de comunidad, de hermanos en la fe, y nos preocupemos los unos por los otros. Gracias, Señor, le damos a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Para el Señor, honra y gloria a mis hermanos. Que el Señor les guarde y les bendiga.